Hoy vamos a hablar de una película, Kardec. Ese es el título de la película. Y claro, con el título, si uno no conoce un poco del tema, no se imagina de qué se puede tratar. La publicidad se ve gente vestida con ropa de época, del siglo XIX, más o menos en Europa. Así que uno, cuando la elige, si es que no conoce quién es Kardec o quién fue Kardec, uno la elige y vaya a saber por qué, como hice yo. Vamos a ver de qué se trata. La primera sorpresa que me llevé es que es una película brasileña. ¿Y por qué fue mi sorpresa? Porque está ambientada en una Europa, vuelvo a decir, del siglo XIX, con una fotografía y una contextualización excelente. No es que me sorprenda que el cine brasileño sea excelente, sino porque tenía todas las características de una película hecha en Europa. La historia también ocurre en Europa y en realidad está basada en hechos reales. Es la historia del profesor Hipólito León Rival, que nació en 1804 y murió en 1869. Este señor era traductor, profesor, filósofo y escritor francés. Y su historia es sorprendente. Él trabajaba principalmente como docente y le encantaba trabajar con chicos, con niños, los hacía pensar, los hacía cuestionarse y estaba bastante enojado con el sistema educativo del momento en Francia porque estaba nuevamente bajo un imperio, el de Napoleón III, y la Iglesia había vuelto a copar los claustros. Y entonces él, que trataba de enseñar a sus alumnos a pensar, a razonar, a investigar, a dudar, se encontraba con las clases dogmáticas, de las cuales estaba muy enojado. No porque estuviera en contra de la religión en sí, sino porque no tenía nada que ver con el sistema educativo que él apoyaba y propiciaba. Inclusive escribía libros sobre el tema. Era una persona muy reconocida. Pero entra en crisis con este sistema educativo del que no estaba de acuerdo. Él seguía apoyando los principios de igualdad entre los hombres y sobre todo en las posibilidades y las oportunidades para educarse y para poder moverse socialmente. Cosa que la Iglesia continuamente aplastaba con, ya sabemos, ¿no? La Iglesia católica de entonces con los castigos y los perdones y los dogmas. Este escritor, casado, sin hijos, con una mujer sumamente inteligente y yo hasta diría como avanzada para su época, de nombre Amélie. Ella lo acompaña en todas las que él quiere hacer. Si renuncia, si quiere escribir otro libro, si quiere, ella lo acompaña. En esa época, en Francia, estaban de moda las mesas parlantes o las mesas giratorias o las mesas mágicas. Este fue un dato que a mí me sorprendió y lo busqué efectivamente. La gente apoyaba las manos en las mesas, preguntaba y los espíritus contestaban. Lo que se llamó, vamos a decir así, espiritismo. Cuando andamos en la película nos damos cuenta que hay otras cosas dando vuelta, pero parece que estaba muy de moda ir a unos locales, como si fueran bares o confiterías, pero donde la gente se sentaba en unas mesitas redondas de madera y hacía preguntas a los espíritus, y esto era una gran moda. Había, por supuesto, también presentaciones en el teatro. Bueno, y este hombre, este filósofo, Rival, en ese momento era Rival, estaba indignado con esas cosas porque carecían de un método científico, carecían de una fundamentación empírica que se pueda demostrar. Y bueno, era todo una fantasía, mentiras, estafas. Eso era lo que él pensaba. Era miembro de algunas sociedades muy importantes, de eruditos de la época, y en esos ámbitos defenestraba todo lo que tenía que ver con el espiritismo. Hasta que unos colegas que él respetaba mucho le piden que él, desde su punto de vista erudito y científico, investigue
estos datos, estas cosas que estaban pasando, desde un punto de vista científico, como acabo de decir. Y él, por supuesto, dice que no lo va a hacer, porque eso es todo patrañas. Y entonces le dicen, bueno, demostranos que son patrañas, porque hemos visto cosas, hemos oído cosas. Y él primero está indignado, pero por una cuestión de inquietud intelectual, de cuestionamiento, empieza a estudiar qué era lo que pasaba con estos supuestos espiritistas, mediums, y por supuesto aplica un método científico para estudiarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca supuestos mediums y les hace preguntas. Le hace la misma pregunta a distintos mediums de distintos países que no se conocían entre sí. Y empieza a descubrir que las respuestas coinciden. Toma contacto con 2 niñas muy jovencitas que estaban escribiendo aparentemente un libro dictado por el espíritu de un escritor que había muerto hace tiempo. Pero el libro era realmente una obra literaria excelente y las 2 niñitas escribían en trance. Ahí es donde empiezan sus dudas. Aplica el método, empieza a investigar y para su gran sorpresa descubre que en realidad se estaban comunicando con espíritus, con gente fallecida con la que podía hacerse algún tipo de contacto. Por supuesto también descubre mucha mentira, pero va empezando a descubrir un mundo distinto y está fascinado, realmente fascinado, porque él considera que este tipo de conocimiento nuevo es como una especie de ciencia nueva que va a aportar un caudal de conocimientos y una metodología nueva para todo el conocimiento que pueda adquirirse a partir de ahí. Para él es una revolución en el conocimiento y en el saber. Empieza a conocer gente de todo tipo y empieza a escribir un libro con los resultados de su investigación, siempre con el apoyo de su esposa, entusiasta en todo. Porque además, en algunos momentos en los que él duda, principalmente cuando comienza este proceso y duda y piensa que no, ¿quién es él para meterse en esto? Y se va a meter en líos, es una patraña, o a lo mejor no, pero ¿qué va a pasar con su buen nombre? Y empiezan a pasarle cosas a él, cosas raras, ¿no? Mesas que se mueven, golpes, cosas que se caen al piso sin ninguna explicación. Y así empieza el camino de este escritor de pasar de ser el profesor Reveil a Kardec. ¿Por qué Kardec? Porque lo que él se va a enterar es que en una vida pasada fue un druida muy sabio llamado Kardec. Así que él publica sus libros bajo este seudónimo, totalmente impregnado y consustanciado con su historia previa. La película está muy bien llevada, muy bien narrada, es muy interesante la trama. Obviamente cuando sabemos que son hechos reales y que todo esto está documentado, nos sorprende más todavía. Muy bien ambientada, sobre todo con los conflictos internos que tienen los eruditos de la época, personas de conocimiento, personas que confían en este profesor y que de pronto se encuentran enfrentados a que se dio vuelta. ¿Qué le está pasando? El trabajo está hecho con mucha seriedad, el profesor Kardec, y es difícil de refutar, salvo por el capricho de decir son patrañas. Por supuesto, la iglesia se pone en contra. Por supuesto, empiezan a tener influencia el obispo y los curas y la condena en la iglesia. Y la gente que está con Kardec empieza a ser vilipendiada. Inclusive estas niñas que canalizaban al escritor son vapuleadas en la escuela. Y finalmente tienen que irse porque todo el barrio les quiere prender fuego a la casa porque los trata de brujas. Las trata de brujas a las chiquitas.
Así que empieza una época difícil. Por un lado, él avanza y avanza creyendo firmemente en lo que está haciendo, y por otro lado, se encuentra con que son perseguidas las personas que tienen contacto con él. Pero él está más convencido que nunca que tiene que salir adelante, tiene que seguir. Kardec es el autor, por ejemplo, del Libro de los Espíritus, que fue lo que cambió la historia en ese sentido, porque pasó de ser una atracción de una feria o de una moda de las mesitas estas que decíamos al principio, a convertirse en una ciencia que llega hasta nuestros días y que ha generado una corriente muy distinta de pensamiento y también de dogmas, si vamos al caso. En sí la película mucho no nos aclara sobre el espiritismo en sí, nos cuenta la historia de Kardec, de este personaje increíble y de su esposa, pero él a través de diversas imágenes que están muy bien enganchadas unas de otras, una historia bien narrada, bien llevada, van surgiendo un montón de preguntas que él supuestamente está haciendo a los espíritus con los que se contacta, que en realidad no da respuestas. Es como que nos engancha para que busquemos el libro o los libros que escribió y busquemos ahí las respuestas. Sin embargo, la película es para verla. Nos deja bastantes dudas en cuanto a lo que realmente él investigó y finalmente descubrió. Dedicó su vida a esto. Y bueno, el espiritismo es una corriente que, no sé si llamarla filosófica, que se ha extendido por todo el mundo. El aporte de Kardec fue fundamental. Como inteligentemente deja dudas, nos dan ganas de ponernos a investigar de qué se trata. Los trabajos que él hizo, su investigación, nos da ganas de investigar. Está muy bien hecho ese enganche en la película. La película de por sí, si dejamos de lado el tema filosófico del espiritismo y si creemos en espíritus o no, la película en sí es excelente. Es una narrativa muy buena, como dije, hay una ambientación en esa Europa del siglo XIX excelente. Y es una muy buena película para ver. Muy buenas actuaciones de estos actores brasileños. Un ambiente muy bien llevado, el tema de las velas, por ejemplo, las oscuridades y penumbras y los claroscuros que mueve la película están excelentes porque nos ponen en clima. Kardec, una película estrenada en el 2019 para ver desde distintos puntos de vista y, si uno quiere, para seguir investigando el tema.